Febrero de 2021. Una niña de 10 años huye de un centro de atención integral para menores en Tocumen, Panamá. La niña, queriendo escapar del maltrato de sus captores, se refugia en el techo del edificio en mitad de la noche. Una imagen que recorría los medios de todo un país. Esta niña es del albergue Funchipa. Ella, en su desesperación del maltrato, sube al techo en búsqueda de ayuda. Imagínate una niña tan chiquita en un techo en altas horas de la noche. ¿Qué es lo que le pasó a ella? Esta menor no es un caso aislado, es una de tantas niñas que busca escaparse de los albergues. Esa niña representaba en ese techo todas las fallas de un sistema, todas las fallas de un país. Panamá, país centroamericano que en los últimos años ha tenido uno de los crecimientos económicos más sólidos de América Latina, oculta una realidad muy diferente detrás de sus altos edificios. A poca distancia de la zona financiera, los barrios pobres se extienden ante la vista, ocultando uno de los escándalos de abusos sexuales y físicos más escalofriantes de los últimos años. El caso de los albergues surge por unas noticias que existían en medios alternativos. Cientos de niños fueron abusados en los albergues donde el Estado tiene la responsabilidad, por ser niños de alto riesgo social, de cuidar de ellos. El proceso por el caso de abusos a menores en haber sido acosados por maltrato parte de un físico, adulto. psicológico. Nosotros nos hemos dedicado a destapar escándalos de corrupción en los últimos 2 años y precisamente recibimos una pista de parte de uno de los voluntarios de un albergue que queda aquí en la ciudad de Panamá. Bueno, a como está actualmente, lo que se ha descubierto es un índice de años y años de abuso, tanto físico, psicológico y sexual, a niños que son parte del sistema de albergues en Panamá, que son custodiados y supervisados por el CENIAF, que es la dirección del Ministerio de Desarrollo Social aquí en Panamá. Estas denuncias empezaron a ser más reiteradas y llegaron a la Comisión de Asuntos de la Mujer, Niñez y Familia. Es allí cuando yo le pido a la presidenta de la comisión, la diputada Zulay Rodríguez, que por favor abriera una subcomisión para que investigáramos lo que estaba pasando a fin de conocer si eran o no ciertas estas denuncias, si habían irregularidades, para poder profundizar en lo que se estaba suscitando. Omisión, corrupción contra menores y supuesto abuso sexual son los delitos detectados por la subcomisión de la Asamblea Nacional que investigó las serias irregularidades en al menos 14 albergues del país. Se pudo apreciar que fueron abusados no solamente psicológicamente, sino física y sexual. Deberíamos remitir a la autoridad competente para que ellos hagan las investigaciones pertinentes. Considera la comisión que este informe debe ser remitido al Ministerio Público para que se hagan las investigaciones pertinentes. Ha sido aprobado. Se conoce que es un informe de aproximadamente 700 páginas, donde hay la narración de todas las personas que se entrevistaron dentro de esta investigación. Nos trasladamos a distintos puntos en la geografía nacional a ver nosotras mismas personalmente la condición en los albergues. Encontramos una total desconexión por parte de la institución llamada a proteger a estos menores del Estado con la realidad que se vivía. El albergue fue revisado por la Fiscalía, la Policía y personal de CENIAF y el MIDES para ubicar evidencias que puedan esclarecer a qué tipo de maltratos eran sometidos más de 50 menores y adolescentes en el lugar. Varios de estos albergues no estaban adecuados para ser albergues. Muchos eran casas en pequeñas estructuras que no estaban adecuadas para tener niños dentro o para tener a quien sea, porque estaban en condiciones detestables. Había delitos contra la integridad física, hubo abusos sexuales a menores de edad. En horas de la noche, niñas entrando y saliendo del albergue, y después de evaluaciones médicas rutinarias se encuentra que varias de las niñas entre 13 y 17 años tenían enfermedades de transmisión sexual. Se encontró indicios de abortos, falta de alimentación apropiada, de agua, de salud.
Hay un caso que es el que a mí más me estremeció de un niño, un menor de edad, que presentaba un trastorno psiquiátrico. El niño también convulsionaba, era epiléptico, tiene un grado de retraso, tiene espectro autista, y el pastor que administraba el albergue decidió no darle los medicamentos, se los suspendió porque era algo que Dios no quería, porque entendían que lo que había que hacer era como algún tipo de exorcismo. Te das cuenta que son personas que prácticamente no saben ni siquiera atender a un niño. Han pasado más de 15, 20 años, según lo que pudimos identificar en ese informe, con una complicidad de distintas administraciones y nadie hizo nada. Y ya habían informes de organismos internacionales que estaban llamando la atención a Panamá sobre las irregularidades. En el 2014, más o menos creo, fue interpelada por un caso de 5 menores que fueron quemados vivos en el Centro Juvenil de Cumplimiento. Y luego en el 2018, este mismo panel interpeló al gobierno de turno con una nota muy dura diciendo que Panamá debería ser considerado como un país donde ser niño era peligroso. Y el problema real está que el Estado da un presupuesto muy alto a todos estos albergues, cuando tú vas a ver la planilla. Las organizaciones que trabajan con niñez de este tipo pueden llegar incluso a recibir hasta $50,000 por mes. Aquí en Panamá existe un subsidio que es llamado Beca Universal, donde el gobierno le da una cantidad de dinero al niño a través de su acudiente. En todo lo que fue el año 2020 se dio la virtualidad porque estábamos confinados por pandemia. Existen niños en los albergues que no se conectaron una sola vez al sistema, pero los administrativos del albergue cobraron esas becas universales. ¿Dónde está la responsabilidad del Ministerio de Educación evidenciando que esos niños no estaban estudiando y para qué eran esos fondos? Y algo que nos preocupa todavía más, muchos de estos menores reubicados han sido devueltos a sus hogares de los que salieron porque convivían con el victimario. Y todo esto está documentado en un informe de más de 500 páginas que se le entregó al procurador en febrero. Nosotras, las diputadas de la Comisión de Asuntos de la Mujer, nos reunimos con el procurador, el señor nos mira a la cara, nos dice, sí, vamos a investigar, el famoso caiga quien caiga, y creo que fue como a los 4 días, el señor renunció. Acabamos de confirmar que el procurador de la Nación, Eduardo Ulloa, renuncia a su cargo, pone su cargo. Y lo que es escandaloso es la carta de renuncia del procurador. Es una carta de renuncia de una cuartilla, donde a mí todavía me resuena en la cabeza, hay una línea que es de verdad contundente y es demoledora, donde él plantea que él renuncia también porque no puede seguir trabajando en un Estado que es incapaz a través de sus instituciones de resolver los graves problemas de la niñez y de garantizar bienestar. Debimos trabajar con un sistema incapaz de dar solución a situaciones tan críticas como el bienestar de nuestra niñez. Para cuando el fiscal general presenta su dimisión el 24 de febrero, las protestas a raíz de este caso ya llevan casi 2 semanas en las calles. La población del país ha salido a manifestarse, indignada por los abusos cometidos en albergues, exigiendo al gobierno dimisiones y justicia para los niños. Es un movimiento que surge de abajo hacia arriba y las personas fueron a protestar a la CENIAF por lo que le habían hecho a los niños. Y ahí estuvieron casi un mes exigiendo respuesta. Como un fuego que nos prendió a todos. Tocó ese botón y salimos a la calle y no teníamos miedo, y el poco miedo que teníamos es como que si son capaces de hacer esto con unos niños, ¿de qué no son capaces? Por una ráfaga, una llama de algunos días, la sociedad civil, el panameño de a pie, se estremeció cuando vio que violaban a sus niños. Es que muchos panameños sintieron que esos niños podrían ser sus hijos. Los medios tradicionales lograron como darnos unos acompañamientos, pero muy cosméticos, no de fondo. No hablar el problema real. Y hay que decirlo, los medios en Panamá tienen dueños. Los medios de comunicación grandes en Panamá son parte de los grandes consorcios económicos. ¿A qué apostó el Ejecutivo? Al cansancio. Y cuando las personas dejaron de protestar,
el gobierno simplemente giró su mirada a otro escándalo y no hizo nada. Y muy puntual sobre la Defensoría del Pueblo, ellos estuvieron en casi todas las protestas mientras nos reprimían. Hubo heridos y hubo personas detenidas. Las evidencias que se presentan de parte de la policía para sancionar a los manifestantes habían sido grabadas por personas de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué quiere decir esto? La Defensoría del Pueblo estaba escudando a la policía y utilizando lo que ellos habían grabado en contra de la ciudadanía. Es nuestro derecho y es nuestra garantía constitucional salir a manifestarnos, y que nos repriman en realidad no debería ni siquiera ocurrir, porque estamos luchando por algo correcto. Es un derecho aquí en Panamá salir a la calle. Desgraciados, es un fucking derecho. En Panamá era un secreto a voces que el CENIAF no funcionaba. Básicamente, aquí en Panamá, el CENIAF no es la entidad responsable del albergue, no es quien crea el albergue. Se le ha dado una concesión a grupos privados, algunas ONGs. Y CENIAF es meramente un ente fiscalizador. CENIAF no dijo nada. Pasaron muchos días y CENIAF no hacía comunicaciones públicas. De hecho, el presidente, por las protestas ciudadanas, salió prácticamente 15 días después a no decir nada en horario estelar en cadena nacional. Dijo que iba a caer el máximo rigor de la justicia. ¿Para quién? ¿Para la que friega los platos? Los autores responsables de los delitos cometidos contra los derechos de las niñas, niños y adolescentes deben ser castigados con el máximo rigor de la ley, sin contemplaciones. No ha habido reacción. No ha habido reacción y la seguimos esperando. Perdón, sí hubo una. A la subdirectora la ascendieron a gobernadora. Sí hay algunos detenidos, pero vuelvo y reitero que son personas que probablemente el nivel de culpabilidad o de estar involucrado en la situación sea muy bajo. Aquí hay poco más de una media docena de imputados y son solamente personas de mandos bajos. Los tomadores de decisiones, los que han corrido con mejor suerte, que pareciese que son todos los de cuello blanco, los han trasladado a puestos de gobierno donde tienen todavía mayor exposición, cortan cintas, acompañan al presidente en todas las giras, que pareciese que los han premiado. Llegó un punto donde hasta llegamos a pensar que era un show mediático para decir que sí estaban haciendo algo. Esto me atrevería a decir que es una red. Y nosotros sabemos que muchas veces el autor intelectual es tanto más responsable que el que perpetúa de manera directa estos hechos ilícitos. Y en este país no ha pasado absolutamente nada con todas esas personas. UNICEF presenta datos escalofriantes sobre la situación de la niñez en Panamá, donde más de 450.000 niños, el 33% de la población infantil del país, viven en situación de pobreza. Se estima que el 45% de los niños reciben violencia en el hogar y el acoso sexual afecta a más del 90% de las niñas y adolescentes. Datos, todos ellos, que hacen aún más preocupante la inactividad del gobierno ante el caso de abusos sexuales ocurrido en los albergues del país. Una investigación a profundidad tendría que llevar por fuerza, por lo menos a que se interroguen a todos los miembros de la Junta Directiva de CENIAF. ¿Y quiénes son los miembros de la Junta Directiva de CENIAF? Ministros de Estado. ¿Y quiénes son los ministros de Estado? Personas que están amarradas a los partidos políticos de turno. O sea, es decir, por lo menos en los últimos 10 años han debido investigarse a todos los miembros de todas las juntas directivas de CENIAF en estos últimos 10 años. Necesitamos justicia para los niños, necesitamos nombres, necesitamos sentirlo, necesitamos como panameños y panameñas gritar por ellos y buscar justicia y respuestas. Que se haga justicia real, pero que no solamente para los niños de ahora, sino los que estuvieron antes y los que vienen después. Como presidenta de la CENIAF, ¿cómo se puede constituir en querellante si en teoría usted debió estar atenta de lo que estaba pasando en los albergues y reaccionar tarde?
No, la pregunta es a usted, ministra, por favor. Sin palabras, así quedó literalmente la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, en la Procuraduría General de la Nación cuando fue a constituirse como querellante en aquellos procesos donde se investigan posibles violaciones de derechos a menores en los albergues. Si el Estado, a través del CENIAF y a través de sus funcionarios, son los agresores, ¿cómo puede ser que ellos también sean la solución y las personas que tienen la patria potestad de estos niños? En este país se ha normalizado la corrupción. Aquí hay personas que sin duda tienen que caer presas. Aquí hay personas que tienen que ser privadas del ejercicio de cargos públicos el resto de su vida. Todos los panameños y panameñas de verdad aspiramos a que esta investigación llegue a las últimas consecuencias, que haya verdadera justicia. En el país que nos damos golpe de pecho por el canal, por el área bancaria, por las facilidades para hacer sociedades anónimas, hemos descuidado el activo principal que es nuestra niñez.